cada uno de ustedes, amados en el Señor y amados de Dios, ¿verdad? Amados de Dios. Y es un privilegio estar con cada uno de ustedes en este hermoso momento en el cual estamos indagando, el cual estamos realmente aprendiendo lo que Hebreos 11 nos quiere dar o quiere dar a transmitir para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento de vida, para nuestro crecimiento también espiritual y cómo Dios nos hace ver con estas reseñas que Él está interesado en cada una de nuestras vidas. Nada más, no nada más lo espiritual, sino cómo Dios a través de un proceso de aprendizaje, a través del proceso de la vida, podemos realmente depender de Él y podemos ver cómo Dios es tan amoroso, tan paciente y tan misericordioso que nos lleva a través de toda nuestra vida en, en esto que es el saber quién es Él, en que Él demuestre por medio de su espíritu que ha depositado en cada uno de nosotros de quién es Él y que realmente todo lo que Él ha hecho es bajo o a través de su poder o porque Él es o por su poder. Pero nosotros vamos a ver, vamos a seguir aquí en esta serie de la fe, de este pasillo de la fe y nosotros sabemos de que Dios las ha puesto ahí para que nosotros podamos encontrar también un ánimo en ellas. A Dios aquí a través de cada uno de estos personajes podemos ver cómo Dios nos anima a través de las circunstancias, a través del crecimiento de estos creyentes, porque cuando les digo creyentes no estoy hablando de Espíritu Santo dentro, sino de que creían en Dios, creían realmente, no solamente que existía un Dios, sino que Él era todopoderoso. Entonces nosotros estamos viendo cómo estas series nos han animado y han descrito cómo es vivir por fe, cómo se luce vivir por fe y qué es fe. ¿Qué es fe? Es lo que es fe es creer lo que Dios lo que Dios ha dicho. Fe es creer lo que Dios ha dicho, creer lo que Dios ha revelado y creer lo que Dios ha prometido. Si si quieren volver a escuchar esta serie, ya sea cualquiera de estas series de Vivir por Fe, nosotros también hemos creado una playlist o las hemos puesto en una forma para que ustedes, el acceso de esta playlist sea más fácil. Si ustedes van a la página de YouTube, nosotros hemos creado una playlist diferente para que sea así más fácil de encontrarlos por categorías. Entonces, y estamos hablando de esta serie, de esta categoría en el sentido de, estamos hablando de Hebreos 11 y vamos, sigamos en esto. La verdad, Dios nos anima en cada una de en cada una de estas partes de la vida de estos creyentes que realmente en circunstancias en donde solo ellos podían depender de Dios, ellos realmente dependieron de Dios. Y vemos las circunstancias que eran donde no realmente, no había forma, no había otra forma, no había otra alternativa. Entonces, también vemos en una situación en la que ellos realmente tenían que estar con la plena certeza de quién era Dios. Y en nuestra vida nosotros podemos ver reflejado eso de que hay circunstancias donde tenemos que depender 100% de Dios y que Dios nos anima a confiar en Él, que depender de Él no tiene que ser algo de preocupación, sino algo de éxito, una expectativa en el cual Él va a hacer. Entonces, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Lo digo en una forma de ánimo, ¿verdad? No una forma de acusación, sino de realmente contemplar quién es nuestro Dios. Y siempre esperar que Él haga, porque Él está obrando de antemano, ¿verdad? Entonces, vamos a Hebreos, vamos a seguir con estas series en las cuales nos permiten ver un mensaje en el cual nosotros podemos realmente animarnos, realmente familiarizarnos y crecer en esta materia de fe. Entonces vamos a Hebreos 11 y 11. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Entonces vamos a hablar de Sara. Entonces el tema de hoy, de acuerdo a Hebreos 11, 11, es la fe recibe de Dios. La fe recibe de Dios. Por su fe en Dios, incluso la misma Sara pudo concebir un hijo, aunque fuera muy allá de edad avanzada, pues creyó que en Dios
pues creyó en Dios, que había hecho la promesa. Podemos ver acá que Sara creyó en Dios, que iba a recibir, que iba a concebir. La promesa se le fue dada a Sara, que iba a Sara y Abraham, pero lógicamente esa promesa también era a Sara porque ella era la que iba a tener al bebé. Entonces nosotros podemos ver que dice, por su fe en Dios, de quién era Dios, incluso la misma Sara pudo concebir un hijo, aunque ya no tenía los ciclos de poder concebir. Entonces, pero aún, no obstante en esto, ella creyó en Dios de que el que había dado la promesa era fiel para cumplirla. Podemos ver eso, que Sara fue la que creyó para recibir esta promesa. Y porque creyó en Dios, pudo recibir la promesa. Todos podrían pensar, no, pero a Sara le tomó tiempo en creer en esto. Ok, a todos, y eso es la importancia que Dios da a su palabra, que Él está interesado en nuestro corazón. Él no está interesado en juzgarnos, no está interesado en reprocharnos. Él está interesado de realmente estar involucrado en nuestra vida, involucrado en todo nuestro ser. Y su amor y su paciencia y su misericordia entrenar nos va a entrenar en el sentido de que nos va a revelar, nos va a guiar. Entonces, así como Él tiene paciencia, nosotros tenemos que tener paciencia en la confianza en Él. Así fue el crecimiento de Sara. Entonces, a Dios en su misericordia y amor infinito le mostró el camino a Sara, así como en su amor infinito nos muestra a nosotros. Entonces, estas son las series donde vemos cómo Dios trabaja en los corazones de los creyentes, de cómo Él está interesado, de cómo Él nos ama, de cómo realmente es un Padre que cuida de nosotros y que Él tiene el mejor interés en nuestra vida, en toda nuestra vida, absolutamente toda. Entonces podemos ver cómo las generaciones son demasiado importantes para Dios. La historia de las generaciones son importantes para Él. Por eso Él incluye todos estos detalles de quién eran ellos y qué era su ocupación y cuál fue su crecimiento y cuáles fueron sus tribulaciones o circunstancias. Porque en medio de todo eso, la victoria siempre estaba a la mano de Dios porque creían en Él. Y podemos ver cómo Dios es exaltado en cada circunstancia. Entonces, si estas series son para animarnos, para ver a un Dios amoroso y que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, que entendemos. Él excede nuestras expectativas de acuerdo al poder que actúa en nosotros y el poder está en la fuerza de quién es Dios, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha declarado y de lo que Él ha prometido. Entonces podemos ver cómo Dios obra en la vida de Sara. Por eso Sara puede recibir de Dios, por eso la fe recibe de Dios. Por la fe Sara recibió fuerzas. Y nosotros recibimos fuerzas de lo revelado de Dios, de lo escrito por Dios. Por la fe Sara recibió fuerzas siendo estéril porque creyó en el que era fiel, porque creyó que el que era fiel para cumplir lo que él había prometido. Podemos ver esto que Sara tuvo que creer, ¿verdad? Estamos hablando de que recibió. Entonces nosotros para recibir, nosotros sabemos qué es lo que está disponible. Nosotros sabemos que las promesas de Dios están disponibles, la palabra está disponible, Dios está disponible, Dios siempre quiere. Cuando nosotros sabemos todas estas cosas, entonces podemos ver a un Dios que nos da las herramientas para que nosotros podamos recibir de Él, nos da esas herramientas para que nosotros podamos crecer en Él. Entonces, vemos y palpamos el poder de Dios cuando todas estas cosas casan. Recibió de Dios, Sara recibió de Dios, pero recibió lo que no se veía, cuando Dios le da la promesa a Sara, cuando Dios le dice, ok, cuando dice, ok, Sara va a concebir un hijo,
Entonces la promesa era para Abraham, pero quien iba a recibir la promesa era Sara. ¿Sí me explico? La promesa era para Abraham, porque le dijo que de su descendencia, ¿verdad? De su descendencia iba a salir la genealogía de Jesucristo, pero la promesa la iba a recibir Sara. Ella iba a recibir al hijo, ella lo iba a tener. Entonces, podemos ver dos factores aquí. Entonces, por eso Sara, cuando el ángel viene y habla con Abraham, vamos a poder ver cómo es que Dios funciona en el corazón de Sara para que ella reciba fuerzas, para que ella reciba esa promesa que directamente Sara la iba a recibir, porque la promesa era Isaac, ¿verdad? Entonces ella era la que iba a tener que recibir la promesa, en el sentido de que ella la tenía que también creer, ¿verdad? Porque ella era el, si se podría decir, esto va a sonar redundante, pero ella era el recibidor. Entonces ella tenía que recibir lo que aún no se veía. Cuando le dijeron, y ella, y en ti van a estar van a estar las naciones, ¿verdad? En ti vas a ser padre de muchas naciones y en ti y vas a concebir el hijo donde va a salir la genealogía de Jesucristo. Entonces esta es la promesa que recibió de Dios, pero aún no la había recibido en el sentido de que ya la tenía. Ahorita en el punto de que le dice de que van a concebir un hijo, todavía nosotros podemos ver más adelante, de acuerdo a la narrativa, de que ella se ríe. Entonces, en ese punto, nosotros vamos a ver fue el proceso, ¿verdad? De lo creído. Pero creyó. Entonces, este ya es el punto, ¿verdad? Donde ella cree. Esta frase es cuando ya el proceso para recibirlo, para recibir algo de Dios, ya estaba realmente 100% con la certeza persuadida de que era fiel el que lo había prometido. Entonces creyó, pero creyó en quien lo había prometido, ¿verdad? Entonces esa es la parte, pero creyó en que lo había prometido. El punto de creer que el quien lo ha prometido es fiel para cumplirlo y tiene todo el poder para hacerlo. Aunque no se veía en ese momento, no se veía, solo era una promesa, se veía de lejos, pero creyó en lo que el que había prometido era fiel para cumplirlo. Entonces, a nosotros podemos ver esto. Cuando nos dan un regalo, nosotros solo lo recibimos. Cuando nos dan un regalo, lo recibimos y aunque por dentro nosotros no sabemos qué realmente es lo que lleva, es un regalo y lo recibimos. Así son mismas las promesas, es un regalo, ¿ok? Es un regalo. Y las cosas que están en ese regalo, nosotros sabemos que hay muchas cosas, ¿verdad? No solo estamos hablando de un regalo en el sentido de donde el Espíritu Santo, sino hay muchas cosas en ese regalo. Y nosotros para recibir, tenemos que creer que el regalo que hemos recibido es de Dios y que Él es fiel para decir que todo lo que está incluido en ese regalo nosotros podemos confiar y tener fuerzas porque todo lo que se ha hecho disponible nosotros lo podemos utilizar porque sabemos de quién viene y sabemos que no tiene falta de poder. Entonces, la confianza, lo que estamos tratando de construir en estas series es la confianza de quién es Dios. Y la confianza de quién es Dios no es en base de quién soy yo, en el sentido de mis propias fuerzas, porque yo soy una hija de Dios. ¿Okay? Entonces, ahí sí encuentro la fuerza, pero cuando digo en base de quién soy yo, no estoy hablando de quién soy yo en Dios. Muchas veces nosotros pensamos, oh no, pero es que yo he hecho esto, pero no, pero cuando nosotros cambiamos la perspectiva de quién soy yo en el sentido de soy una hija de Dios y quién es mi padre, es Dios, entonces nosotros podemos depender de Dios.
cuando nosotros vemos a Dios como lo que Él es, ¿verdad? Pero por su fe en Dios, incluso la misma Sara pudo concebir un hijo, aunque fuera ya de edad avanzada, donde pues no podría concebir. Cuando dice edad avanzada, quería decir de que ya no tenía el ciclo para poder realmente concebir. Entonces, podemos ver que cómo Dios tuvo que trabajar en el corazón de Sara para que ella creyera que Dios es un Dios de los imposibles, ¿verdad? Él se especializa en los imposibles. Vamos a Salmos 37. Vamos a Salmos 37 del 5 al 8. Dice, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá a tu ayuda. Pon tu vida en las manos del Señor. Cuando usted se acerca a Dios, cuando usted se acerca a su Padre Celestial, cuando usted se acerca en el trono de la gracia de Dios y usted va a saber de que todas las cosas que Él ha dicho acerca de usted y todas las cosas que Él ha dicho en su palabra acerca de nosotros y qué es lo que tenemos nosotros. Entonces podemos decir gracias Padre porque puedo poner mis manos, mi vida en tus manos en el sentido de confianza. ¿Por qué? Porque cuando yo oro y digo gracias Padre por esto, tengo la certeza que Él va a obrar. Entonces, independientemente de lo que en el momento nosotros podamos ver, independientemente de lo que las circunstancias nos den la información, independientemente de lo que nosotros vemos que está pasando. Entonces, lo que nosotros vemos no va a invalidar lo que la palabra dice. Y aunque en lo que nosotros vemos, aunque nuestras circunstancias nos den otra información, aunque hemos estado orando por una persona y esa persona no muestra lo que yo estoy orando, ¿verdad? Por decirlo así, en el sentido de lo que sea. Esa evidencia no va a invalidar el poder de Dios. Mi confianza es en que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. ¿Ok? Entonces nosotros podemos realmente confiar en el poder de Dios. ¿Ok? Podemos confiar en el poder de Dios. Más aún cuando nosotros podemos ver y palpar las verdades que Dios dice. Entonces Dios ha prometido algo y nosotros podemos confiar en Él. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él. Confía en Él. Sara tuvo que confiar en Él y dejar su vida, por decirlo de esa manera, todo su ser en manos de Dios, en el sentido de decir, ok, yo no voy a pelear con Dios en el sentido de que, oh, porque yo ya no, ya estoy en esta vejez, ya no tengo fuerza, ya no tengo estos ciclos, ya, y tuvo que dejar todos esos peros y agarrarse, afianzarse y tomar fuerzas en quién era Dios para recibir la promesa. Confió en Él. Y la ayuda de Dios vino en el sentido de dar lo que Él había prometido. Y dice, hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol al mediodía. Hará brillar tu rectitud y tu justicia. Nosotros somos la justicia de Dios a través de Jesucristo. Y nosotros vemos que dice de que Sara creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué se le fue contado por justicia? Porque ella creyó en Dios. Creyó en la promesa también, porque Sara también tuvo que haber creído de que del hijo que iban a tener con Abraham, de ahí iba a salir el linaje. Entonces nosotros podemos ver toda esta línea que todos ellos creyeron, ¿verdad? En Jesucristo de alguna manera, pero mayormente en lo que Dios había dicho. Porque el creer que Jesucristo, en la promesa de Jesucristo, también tenían que creer primeramente, primordialmente, en quién había dado esa promesa, que era Dios. Entonces, al final del punto era que estaban creyendo en Dios. Y podemos ver esto y hará brillar tu rectitud y tu justicia. Cuando la rectitud y la justicia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer brillar en mí? La justicia que brilla en mí es Jesucristo. La justicia que brilla en mí y dice, la palabra dice que el rostro de Jesucristo va a brillar en nosotros hasta que el lucero de la mañana entre en nuestros corazones y la faz de Jesucristo brilla en nuestro ser. Entonces está hablando de esto, de afianzarnos en lo que nos da fuerza, que es el sacrificio de Jesucristo, lo que Dios ha dado disponible, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado,
lo que Dios nos ha dicho que creamos a través del Salvador Jesucristo. Entonces nosotros vemos el contraste aquí, podemos ver este contraste de realmente por qué este hebreo viene como resalte, como el mismo brillo del sol, porque aquí nosotros podemos ver y dice, brillará tu rectitud y tu justicia. Nosotros somos la justicia de Dios y Jesucristo va a brillar en nuestros corazones como brilla el sol del mediodía. Así como cómo brilla el sol del mediodía, no es cuando está más caliente y nosotros decimos, está haciendo demasiado calor, está realmente el sol, porque el mediodía a las 2 es donde más sale, ¿verdad? El sol. Y esa es la comparación que dice que nuestra justicia brilla como ese sol del mediodía que está lo más fuerte posible alumbrando. Entonces, esto es depender de Dios, esto es depender de la justicia que Dios ha dejado. Y esto es depender y confiar en Dios. Entonces, y podemos ver el 7, dice, guarda silencio ante el Señor. Guarda silencio ante el Señor. Y vamos a ver cómo esto se aplicó en Sara, cuando Sara se ríe y le dice, oh, Sara se rió. Y ya de ahí ella guarda silencio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, por decirlo así, no. Cuando nosotros confiamos en Dios, una de las cosas que va a venir en nuestra mente es no razonar o no divagar o no pelear en contra de lo que Dios ha prometido. Simplemente aceptarlo por quien es Dios. Entonces, y podemos ver esto, que este versículo se aplica porque dice, guarda silencio ante Dios y sé paciente y espera para que Él te ayude. Podemos ver a Sara que tuvo que guardar silencio en las tormentas que estaba creando en su mente y realmente rendirse al silencio, en el silencio ante el poder de Dios. Y con paciencia tenía que esperar a que sucediera. Y la otra parte dice, no te irrites porque el que triunfa en la vida. No te desanimes. No te desanimes por lo que ves a tu alrededor. Cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente. Todas las cosas tenemos en común, en espíritu, la familia de la fe, el ayudarnos mutuamente, el poder estar cerca para construirnos. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Y Dios ha dejado una familia por una razón. ¿Okay? Entonces a nuestro alrededor va a haber una diversidad de muchas cosas y y el crecimiento no va a ser igual de todos porque cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente. No todos van a ser maestros, no todos van a ser pastores, no todos van a desempeñar uno, pero todos van a desempeñar algo en lo que ellos amen hacer, pero porque Dios pone el querer por el hacer por la buena voluntad. En- entonces no nos desanimemos en ningún modo, ya sea en lo personal o no nos inquietemos o irritemos en lo espiritual. Confiemos en Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, por mínima que sea, es un avance. Mientras que nosotros nos movamos hacia adelante, por muy mínima, ¿se acuerdan el que camina con Dios, con Enoch? Por muy mínima que nosotros caminemos, despacito estás haciendo un avance, estás progresando, ¿ok? Y eso es lo que Dios quiere, Dios toma un tiempo para darte la revelación para que la entendamos. Es como si yo quisiera leer un libro en una hora, pero después ya no acordarme de nada. Dios quiere que en nuestro proceso de vida nosotros realmente palpemos las verdades y las entendamos. Por eso tenemos que tener paciencia con todas estas materias espiritual, así como Dios la tiene en la vida de cada individuo, comenzando por ellos que les ayudó y les afirmó las fuerzas y no y realmente les ayudó, les dio las fuerzas, no los desanimó, sino tuvo misericordia en cada proceso de que aunque retrocedían un centímetro hacia atrás, Dios se aseguraba de que ellos pudieran seguir creciendo en esto. Entonces, podemos ver esto acá. Entonces dice, guarda silencio ante el Señor, espera pacientemente que Dios te ayude. Nosotros tenemos que entregar todo en nuestra vida, nuestras fuerzas. Quiere decir nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos. Entrega todos tus pensamientos, todos los bordes, todas las murallas, todas las tormentas y vamos a confiar en Dios. Confía y Él va a ayudar. Vamos a Marcos 11:24.
Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Esta es una clave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que esperar algo de Él. Tenemos que tener una expectación anhelante. Tenemos que realmente quedarnos con el gozo que Dios lo va a hacer. Tener la convicción de lo que no vemos, de lo que aún no vemos. Cualquier cosa, cualquier promesa que usted esté en su corazón, pídala, pero pídala con fe, no en usted, en fe de Dios, en fe de que aquel que ha prometido que lo va a hacer y que lo ha hecho a través del sacrificio de Jesucristo, lo va a hacer. La confianza no está en sus esfuerzos, la confianza no está en qué tanto lo repite. Pídalo con fe en quién lo está pidiendo, que Él es todopoderoso, que la ama y que así como Él ha funcionado en la vida de cada uno de los individuos, de los creyentes, que cuando Él rompió las murallas, que cuando Él abrió el mar, que cuando Él le dio el poder al cuerpo de Sara, pudo recibir. Pero la confianza está en que nuestro Padre Celestial no se ha arrepentido en lo que ha prometido, no se ha arrepentido de que lo quiere bendecir, no se ha arrepentido de las cosas que ha revelado para su vida. Crea que ya lo ha recibido. La fe recibe de Dios. Nosotros lo tenemos en el regalo de Dios. Reciba, aunque cuando le digo reciban, quiere decir que usted ya lo tiene, pero cuando nosotros lo recibimos quiere decir que aceptamos la ayuda de Dios. Es una figura de decir, acepta la ayuda de Dios, confía, recibe en creencia, recibe en esta manera y cuando nosotros recibimos eso en el corazón, cuando nosotros lo agarramos, lo abrazamos, entonces podemos ver cambios enormes. Pero tenemos que recibir en el sentido de creer, de dejarlo que nuestra mente esté totalmente con la certeza de que el que ha prometido las cosas las va a hacer. Por eso les digo que todo aquello que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve. ¿Por qué? Porque la certeza de lo que se espera es la confianza. Nosotros tenemos la confianza en Dios por lo que esperamos y lo que aún no vemos. Porque sabemos, la certeza no está en lo que yo he pedido, la certeza está en quién yo he pedido y que voy a recibir. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido. Créanlo. ¿Por quién es su Padre? Ese Dios poderoso, amoroso, que si vemos cómo Él amorosamente ha trabajado en la vida de las personas y Él no tiene favoritismo, Él no tiene excepciones. Él ama a cada uno de ustedes, lo ama con un amor eterno. Reciban ese amor, reciban esa visión que Dios quiere para cada una de sus vidas. Realmente somos especiales para Dios. Créalo, téngalo en su corazoncito y no deje que nadie le robe esta bendición. Somos importantes para Dios. Así que nosotros podemos creer de antemano lo que hemos estado pidiendo y creer que ya lo hemos recibido. Y aún aunque lo sigamos pidiendo, gracias Padre porque sé que tú lo has hecho. Gracias Padre porque sé que tú lo has hecho. Entonces nosotros lo que pidamos en esa oración va a venir con esa convicción de quién es nuestro Padre Celestial. Lo podemos ver aquí que aunque Abraham también ya había pasado de edad, porque tuvieron que pasar 24 años desde que Dios les habló, ¿verdad? Tuvieron que pasar 24 años, ya Abraham era de 99 años. Vamos a ver estas reseñas, acompáñenme, como siempre les digo, tengan paciencia acá. Vamos a tratar de ir en algunos puntos rápidos, en otros despacio, pero acompáñenme y vamos a Génesis 15,
Vamos a Génesis 15, 4 al 6. Vamos a ver un poquito de la historia para poder ver cómo Dios obró en Sara, cómo es este proceso y cómo Dios realmente ama la vida de cada uno de nosotros al punto que nos enseña, nos guía a cómo creer en Él. Y poder ver que es un Dios amoroso que realmente le interesa toda nuestra vida, que inclusive en los momentos donde tenemos problemas en nuestra creencia, Él está siempre ahí animándonos. Este es nuestro Dios. Entonces nunca se condene o se siente lejos porque usted está en un proceso de aprendizaje, porque hasta que no venga Jesucristo, usted va a estar en ese proceso de aprendizaje. Nadie, ningún hombre tiene 100% la verdad, porque la verdad a veces se interpone en nuestra perspectiva y la única verdad es el Evangelio de Jesucristo, la fe en Jesucristo y la gracia completamente entera concerniente a Jesucristo. Pero todos todavía tenemos ese aprendizaje, hasta que no venga Jesucristo, la misma palabra dice, por parte entendemos, en parte profetizamos, en parte entendemos, pero hasta que no venga Jesucristo vamos a entender completamente. Y por eso Dios sabe esto, entonces, porque sabe este detalle, Dios nos ama lo suficiente para apoyarnos y animarnos y guiarnos en este proceso que se llama la vida. Vamos al 15, Génesis 15, 4 al 6. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. 7. Solo vamos a leer el comienzo del 7. Y le dijo, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Está enfatizando quién es Él. Por eso les repito en una forma amorosa de quién es Él, ¿verdad? Entonces, Él siempre animaba. Cuando aún a Moisés le dijo, yo soy quien yo soy. Él pone estos énfasis para recordarnos de quién es Él, de qué tanto poder tiene Él, que él es un Dios todopoderoso y nos acuerda de quién es Él, un Dios amoroso. Vamos al 18. Aquí le dice, mira Abraham, mira el cielo, mira las estrellas, si es que las puedes contar, ve eso y así como puedes, si puedes contar las estrellas, y si no las puedes contar, igual así no vas a poder contar los descendientes. Entonces ese es el énfasis. Vamos al 18, 10 al 15 de Génesis 18, capítulo 18, 10 al 15. Entonces uno de ellos dijo, el año próximo volveré a visitarles y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener los periodos. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó, ¿cómo voy a tener yo? ¿Cómo voy a poder realmente yo tener y acercarme hacia mi esposo ya siendo tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham, este es el punto que da risa por cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Llega, nosotros vemos que la revelación llega a Abraham y le dice, ok, para esta época tu esposa ya va a tener un hijo. Se la dice a Sara, pero mientras que está hablando Abraham y la revelación se está dando a Abraham, en ese momento Sara está escuchando a escondidas la promesa o la revelación o lo que se le había dicho. Lo que se había dicho, lo que se había revelado, lo que se había prometido, se lo estaban dando. Y entonces viene en su razonamiento, en su tormenta y en su lógica humana, viene Sara y dice, ¿cómo voy a hacer que ya después que los ciclos se me han ido?
y que nosotros somos tan ancianos. ¿Cómo ahora vamos a poder realmente, si no tenemos fuerzas de ninguna índole, cómo ahora sí vamos a poder tener un hijo? ¿Verdad? Fue el razonamiento humano. Para ella era imposible. Y la verdad, en la forma humana sí era imposible, porque si ella no tenía estos ciclos en los cuales le permitía, los ciclos de reproducción en los cuales le permitía tener a un niño, para ella era ni lógico, ¿verdad? Entonces ella estaba viendo todo esto en una perspectiva humana. Y por eso Sara no pudo aguantar la risa. Aunque en el momento fue solo fue algo espontáneo y boom, se ríe. ¿Verdad? Y pensó eso, ¿verdad? I'm like, ¿cómo va a pasar esto? Y se ríe. Pero vemos que dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Y podemos ver de que, veamos este escenario, ¿verdad? Dice, mientras que estaban hablando, Sara está allá escuchando, ¿verdad? Poniendo atención, poniendo oído y está escuchando y viene y aquí está la conversación, viene y le dice, pero dice el Señor le dice a Abraham, hey, ¿por qué se rió Sara? Y Abraham le ha dicho, pues Sara no está aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que se rió? ¿Cómo el ángel, ¿verdad? Sabe cómo es que sabe de que pues se rió. Entonces podemos ver cómo funciona. Esta fue una confrontación de creencia, ¿ok? No fue para acusación, sino para mostrar el poder de Dios. Porque podemos ver cómo es que para Abraham es como él sabe que Sara se rió, Sara no está ni aquí, ¿verdad? Y sigamos, ¿verdad? Dice, ¿por qué Sara se ríe? ¿Por qué se rió Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? Y esta pregunta, más que condenación, es una confrontación para que ella aceptara el poder de Dios, aceptara las palabras, aceptara la revelación, aceptara la promesa y que ella se viera ante el poder de Dios, ante el poder, que lo aceptara, que lo recibiera. Entonces tuvo que trabajar en la mente de Sara para que ella aceptara esta promesa, para que ella la recibiera. Tenía que realmente resonar y decir, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Es lo que estamos haciendo en este momento. Creer en quién es Dios y preguntarnos, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que su poder no pueda llegar? ¿Hay algo que el poder de Dios nos limite a recibir? Todas estas preguntas retóricas nos hacen pensar de un Dios grande. No llevan condenación ni acusación, pero nos lleva un mensaje a nuestro entendimiento de no hay nada imposible ante el poder de Dios. Debemos recibirlo. Y era como estaba obrando la palabra de Dios en Sara para que ella viera el poder en una forma más allá de lo que ella no podía ver, en una forma de más allá de lo que ella estaba esperando y no podía ver. Y no solamente no podía ver, sino para ella en ese momento no existía la posibilidad. Pero Dios abrió la posibilidad de lo imposible al recordar quién era Él y qué poder tenía Él para hacer las cosas. Y esa es la mejor manera de recibir. ¿Acaso hay? Y le dice el 14, ese es el diamante más hermoso que tenemos que llevarnos hoy. ¿Acaso hay, 14, ¿hay acaso algo tan difícil que Dios no pueda hacerlo? Ahora esta pregunta les traigo a ustedes. La fe recibe de Dios. ¿Hay acaso algo tan difícil que Dios no pueda hacer? ¿Hay acaso algo difícil que Dios no pueda hacer? Y le dice nuevamente, el próximo año volveré a visitarte y entonces tendrás a un hijo. Tendrás a un hijo. Y vemos, y al escuchar esto, porque en todo esto Sara estaba escuchando todavía, podemos ver y dice, al escuchar esto, Sara tuvo miedo. Este miedo es respeto. Acuérdense, si indagamos el miedo no en el sentido de, sino respeto. Allí, cuando estas palabras y estas preguntas
resonaron en su corazón, vino el respeto a Sara. Y por el respeto de saber quién era Dios y que no había nada imposible para Dios, ella aceptó esas palabras que se dijeron, porque esas palabras eran dichas para que Sara creyera. Se las dijo a Abraham, pero Sara estaba escuchando. Entonces todo esto era para que Sara, la confrontación del creer era para Sara, porque ella es la que tenía que creer, y por eso Hebreo dice, por la fe, incluso la misma Sara creyó que podía concebir. Entonces, aquí ese versículo de Hebreos habla de la creencia de Sara y la razón por la que ella recibió y la confrontación ante la declaración de quién era Dios, que si había algo imposible para él. Esta confrontación no trajo una condenación, sino más un fruto mejor, que fue que nació eso de quién era Dios. Y al escuchar a Sara, tuvo respeto reverente, pero por ese respeto, hubo un respeto, pero a la misma vez dijo, ¿qué hice? Entonces la inercia, para no meterse en problemas, lo negó. Entonces lo niega. Y dice, por eso dijo, yo no, pero por eso dijo, lo niega, y al negarlo, lo dijo, y dijo estas palabras, riendo. Le dijo estas palabras, yo no me estaba riendo. Yo no me estaba riendo. Y por el respeto de decir, cuando uno dice, oh, man, como que sí fallé, ¿cómo es posible de esto? Y cuando alguien nos confronta, no sabemos si realmente admitir o decir que sí estábamos equivocados, ¿verdad? Y es el proceso también donde nosotros tenemos que dejar el orgullo y decir, Padre, sí, estaba pensando erróneamente. Entonces aquí sí sigue trabajando la revelación de Dios para Sara, para que ella admite que esté equivocada, para que haya humildad en su corazón de decir sí, pero ahora acepto, pero ahora he entendido, ¿verdad? Entonces tenía que recibir el poder de Dios, pero para poder recibir el poder de Dios tenía también que admitir en su corazón que estaba equivocada y aceptar la doctrina correcta. Nosotros estamos creyendo incorrectamente, entonces la doctrina correcta nos va a corregir para poder encaminarnos a donde Dios quiere realmente llevar la revelación para nosotros. Y esta fue una confrontación para que ella admitiera su error en el sentido de humildad, no en el sentido de acusación, y cuando uno admite el error, entonces el corazón se convierte vacío, en el sentido de que ya no tengo argumentos en mi mente, está vacío, listo para recibir. Y su corazón ya estaba listo para recibir cuando es confrontada. Porque veamos, sigamos, dice, al escuchar esto, Sara realmente tuvo el respeto en el sentido del clic, wow. Es cierto, estas palabras son verdaderas. Pero no obstante que estas palabras estaban trabajando en su corazón, lo niega. Y dice, no, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó, le dice, sí te reíste. Yo sé que te reíste. Es más allá de una acusación, es una confrontación de creencia y una forma de decir, te reíste. Te reíste en la forma de no dudes, camina correcto. Sé humilde, confía, dice, ten silencio, dijo Salmos, ten silencio y espera la ayuda. Aceptar es tener la humildad suficiente para recibir, tener el valor para decir, Padre, es cierto, me he equivocado, pero ahora entiendo. Ahora tu poder me ha hecho ver que eres capaz de hacer todas las cosas que tú dices. El reconocer no es una debilidad, reconocer es una humildad. Y para poder recibir tenemos que ser humildes. Reconocer no ser vulnerable o ser menos perfecto. Reconocer es madurez del saber de que estamos en un crecimiento y que la misericordia de Dios siempre va a darnos la revelación correcta. Así que no tenga miedo de decir, Padre, me equivoqué todo este tiempo, pero ahora acepto tu poder.
veo quién eres y por el amor a tu nombre y por tu amor a mí, puedo recibir. Entonces, eso era lo que estaba trabajando en el corazón de Sara, al punto de que dijo Sara, no, es cierto. Y cuando Dios nos hace ver quién es Él, siempre va a haber una confrontación de lo que hemos creído antes. Y tenemos que serlo humilde para dejarlo a un lado. Más allá de una condenación, o si nosotros lo vemos como una vergüenza, porque así nos lo ha hecho la sociedad. O no puedes preguntar porque pues las personas van a pensar que no sabes. No te puedes equivocar porque te vas a ver débil. Todas esas cosas nos evitan de venir ante un Dios amoroso y poderoso que vemos que lo que más Él quiere es trabajar en la vida del ser humano. Y para un propósito. Entonces estamos aprendiendo en la vida de Sara de quién es Dios, de cómo recibir, de por qué esta escritura está aquí realmente palpable, ¿verdad? Entonces Sara recibió y ella recibió de Dios. Vemos que dice, ¿hay algo tan difícil para mí? La concepción de Isaac tomó lugar en las circunstancias imposibles. Esta concepción de Isaac, en el sentido de que ellos iban a recibir, eran las circunstancias donde realmente era un milagro, donde realmente el poder de Dios se manifestó. Las palabras nos dice que Sara creyó, que recibió fuerzas de Dios, y las fuerzas fueron en Dios. Aunque fueron unas palabras directas y realmente sonantes en esto de quién soy yo, no hay nada imposible para mí, realmente creen esto. Estas fueron las fuerzas que recibió Sara de que ella pusiera su confianza y que iba a recibir lo que se había prometido por quién era Dios, que no había nada imposible para él. Entonces eso nos anima a nosotros, nos da la fuerza de saber de que tenemos un Dios que es todopoderoso. Eso da fuerzas realmente de saber de que todas las cosas las hemos recibido a través del sacrificio de Jesucristo, y recibir es aceptar. Entonces aceptar acá nos da las fuerzas cuando nosotros deliberadamente lo aceptamos. Dios nos va a dar estas fuerzas cuando nosotros necesitemos enfrentar los retos, las circunstancias, los imposibles, las tormentas. Pero uno de los retos que también se nos presenta es también ver el poder de Dios, ver el poder de lo invisible de Dios, lo invisible de Dios, su poder, su fuerza, su promesa. Lo invisible de Dios se vuelve visible ante la manifestación de quién es Él. Jesús les dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando venga el Espíritu. Este es la fe, una materia espiritual, un asunto espiritual. Cuando Jesucristo le dice y recibiréis poder, podemos ver el poder de quién, el poder de Dios. Estas son las fuerzas que nos animan. Estas son las fuerzas. Vamos a Colosenses 1:28. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos toda sabiduría para presentarlos enteros o perfectos en Cristo. La fuerza y la perfección viene a través de los sacrificios de Jesucristo. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos con la sabiduría para presentarnos en el Evangelio de Cristo, perfectos en Cristo. Para esto estoy trabajando y lucho con toda fuerza y el poder que viene de Jesucristo, el poder que en Cristo me da. Si nosotros queremos tener fuerza, nos tenemos que ir a la fuerza de lo que Dios ha escrito acerca de su Hijo, del testimonio que Dios ha dejado acerca de su Hijo, y el testimonio de su Hijo posee mejor valor en nuestra vida. Nosotros anunciamos a Cristo, la sabiduría que concierne a Cristo, que nos hace perfectos, las cosas que Dios ha dicho, las cosas que Dios ha revelado, las promesas que Dios ha cumplido en Cristo, y dice, por eso yo trabajo y lucho con toda la fuerza en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, yo soy quien soy por la gracia que se encuentra en Cristo. Y él defendía ese evangelio porque sabía que era la única manera, la única fuerza que todos nosotros podíamos tener. Cuando nosotros nos preguntemos cómo vamos a continuar, cuando nosotros nos encontremos sin fuerza y energía, podemos encontrar fuerza acá. La fe recibe el evangelio de la fe. Mi fuerza no es mía.
sino la fuerza que viene en el poder de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha dicho que hemos recibido. La palabra me sostiene. Pablo dice en 2 Corintios 12:9, me gloriaré en mis debilidades me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo opere en mí. Nosotros podemos ver acá de lo que habla el poder de Dios, de cómo habla el poder de Dios. Podemos ver y percibir esto. Vamos a 2 Corintios 12:9. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad, así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose en mí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a desglosar esto, aunque nos quedemos en mitad, porque todavía falta la mitad de Sara, de la enseñanza, pero solo quiero cerrar con este punto y vamos a abrir con el mismo punto en el otro segmento. Pero por el momento vamos a realzar este punto, así que me acompañan unos minutos más. Y dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Cuando nosotros amamos realmente, cuando vemos el amor de nuestros padres en lo humano, nosotros podemos ver la intensidad y lo que ellos son capaces de hacer por nosotros. Dios no es mejor. El Salmo dice que Él es mejor que una mamá y que un papá. Aún dice, si tu mamá te dejara, yo estoy aquí, enfatizando de su amor. Pero el Señor me dijo, porque Pablo estaba like, ay padre, mira, estoy sufriendo. Pero dice, pero estaba sufriendo y estaba pidiendo de que algo se apartara de él. Y le dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Las fuerzas que, cuando se desvanece nuestra fuerza, quiere decir que nosotros nos estamos desviando del amor de Dios. Y Dios aquí le da la fuerza. Estamos hablando que Dios le interesa toda nuestra vida. Y aquí Pablo estaba orando porque habían unas personas que decían, ay, quítame esto, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo, mira, ¿verdad? A través del ejemplo de Pablo, ¿no? En la debilidad de Pablo, podemos aprender también de que Dios le interesa todo de ti, todo. No hay nada muy pequeño, no hay nada insignificante o no hay nada de que Él no pueda trabajar, no hay nada imposible para Dios. Entonces nunca tengas miedo de pensar, oh no, pero es que creo que este asunto es muy pequeño, muy insignificante, muy tonto. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Pues mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. Porque como pues Sara dijo, bueno, yo ya ni siquiera tengo el ciclo de reproducir. La debilidad de ella era lógicamente más grande de cualquier debilidad emocional que podemos ver, pero comparémoslo, ¿verdad? La debilidad para ella creer más allá era de eso, pero el amor de Dios era más grande que su debilidad. Cuando estamos en algunas circunstancias donde estamos enfrentados en contra de la pared, acordémonos de que el amor de Dios es más grande y es todo lo que necesito. Eso me da las fuerzas de creer en quién es Dios, en su amor, en su poder. Y cuando yo confío en Dios y dejo mi vida en Él, en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha dicho, entonces Dios puede funcionar aún en el poder de la resolución cuando nos enfocamos en el amor de Dios. Por tanto, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo, y comenzar a recordar todos estos versículos de qué tan importante soy para Dios. Entonces ese es mi amor, esa es mi fuerza, esa es mi fortaleza de quién es Dios, de su eterno poder, su eterno amor. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra en la debilidad. Mi poder, la fe es la convicción de lo que es, la fe es la esperanza o la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es cierto que muchas veces en nuestra debilidad no podemos ver, pero la convicción no es en lo que yo siento, en lo que yo veo, en lo que mis 5 sentidos me hacen pensar de que Dios no está funcionando. Es en el amor de Dios, en quién es Él, en su amor, en su poder, si hay algo imposible para Él. Este es el verdadero amor, que Dios me amó primero.
Cuando yo veo esto, ante mi debilidad, yo me gloriaré, porque en mi debilidad reconozco que no hay nada imposible para Dios. Donde yo ya no puedo, digo, bueno, tengo que ir a mi Padre Celestial, porque no hay nada imposible para Él. Esa es la verdadera, cuando estamos débiles, no es cierto que decimos, donde yo ya no puedo, tengo que acordarme que tengo un Dios que para Él le encantan los imposibles. Vamos, y que su amor es lo que voy a gloriar de ser débil, porque eso quiere decir que día a día yo voy a decir gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, porque mi poder está en lo que Dios ha revelado a través de Cristo. Mi poder reposa en el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque es a través de los logros de Él. Vamos a dejar este segmento acá y después vamos a seguir acá en esta materia. Pero déjenme, solo síganme en la conclusión de este versículo. Y cuando dice, me gloriaré en mis debilidades para para que el poder de Cristo opere en mí. Opere en mí. Es el poder de la resurrección que va a operar en mí. Es el poder que Dios ha dicho y establecido y que nosotros libremente podemos creer. Podemos realmente recibir de lo que se ha prometido, recibir de lo que se ha dicho. Podemos animarnos unos a otros en este pensamiento, en lo que Dios ha dicho, en su promesa y todo lo que Él lo que ha dado para nuestra vida. Y siempre pedir de lo que, siempre pedir esto es una confrontación de que nosotros podemos ver día a día el poder de Dios. Es una confrontación ante la circunstancia, ante lo que no se puede ver, ¿verdad? Nos vamos a quedar acá y quiero que piensen en esto, de que las bondades de Dios nos van a seguir. Y es para que la potencia, la bondad y el favor y la misericordia se perfeccionen en ti. Recibe toda la bondad, recibe toda la resolución o la solución a través de por quien te ama, de que el que te ama te tiene en la mano de victoria, que tú caminas con la mano de victoria de nuestro Padre Celestial. Y podemos ver esto que resalta nuestras fuerzas y que alumbre tu rostro. Por la fe recibimos el Evangelio de la fe. Mi fuerza no es mi fuerza, sino la fuerza y el poder que viene de lo establecido, de lo que hemos recibido al creer en el Evangelio de Cristo. El poder nos va a sostener, pero el poder de Dios se manifiesta en su amor. Cuando yo veo el amor de Dios, puedo creer en su poder, porque creo en quién es Él, en lo que Él ha dicho, en lo que ha revelado, y creo en su amor por mí. Cuando creo todos estos se unen y lógicamente al creer que Dios me ama, voy a creer en su poder, que Él puede hacer todo, todo. Entonces, vamos a ver 2 Corintios 12:9. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad, así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose el poder de Cristo. Cuando nosotros estamos ante la adversidad de lo imposible, las palabras resuenan nuevamente con las palabras que se le dieron a Sara. ¿Hay algo imposible para Dios? Hay algo imposible para Él. Y lo que nos marca, lo que nos anima de creer en el poder de Dios es poder recibir el amor de Dios. El aceptar completamente el amor de Dios es realmente recibir lo que Él ha dicho acerca de nosotros y cuánto nos ama. No ponerlo en duda. Crea que Dios lo ama con ese amor eterno. Reciba el amor de Dios. Créalo que Dios
lo ama. Lo ama con todo el corazón, por eso dio a su Hijo por usted. No dude ningún segundo del amor de Dios por usted. Y de que todos los días de su vida su bondad y su misericordia lo van a seguir por el amor que Él le tiene. Y por ese amor puede mostrar su poder. Y por ese amor que Él quiere que usted crea en Él. Que confíe en Él, de quién es Él. Y de lo que Él ha dicho. Y de lo que Él le ha prometido. La fe recibe de Dios. Por eso me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo opere y obre en mí, para que la potencia, la bondad y el favor misericordioso se perfeccionen en ti. Tienes que recibir la bondad que esta bondad, o que ella, la misma palabra, trae la solución. La palabra dice, acuérdate que mi bondad te va a guiar y te va a llevar al arrepentimiento. Cuando Sara escuchó estas palabras y vio la bondad de Dios para darle el regalo, la promesa, ella tuvo que tener esta confrontación de decir, ok, Padre, realmente creo. Y la solución era creer en lo que la palabra estaba trayendo, el poder de la palabra. Ella tuvo que recibir el amor de Dios, tuvo que recibir el poder de Dios, tuvo que reconocer que todo lo que se refería a ellos y a la promesa que se les estaba dando ante los ojos en ese momento, era la representación también del amor de Dios hacia ellos. Era la representación del invisible, y cuando digo el invisible hablo de Dios, de que el poder de hacer pasar todas las cosas a manifestación están basados en su amor. Y lo tenemos, y esa es nuestra fuerza. Para que el poder viva como llama encendida y antorcha, y esa antorcha y esta antorcha saque esa virtud. Entonces va a salir esa virtud. Nosotros tenemos que confiar y agarrarnos de lo que Dios ha dicho en su palabra, pero nunca de nuestro poder, nunca de nuestra capacidad, no pongamos tormentas en nuestro cerebro a sobreanalizar lo que Dios ha dejado y ha puesto en su palabra, porque no hay nada que pueda cambiar lo que ya está establecido. Y esta virtud va a salir de ti, pero no de tu poder, no de tus esfuerzos, ni siquiera ni de aún de tu entendimiento. La misma palabra dice que la sabiduría puede ser vana al momento de realmente reconocer a Dios, porque muchas veces el hombre es tentado de creerse sabio y ya no recurre a Dios. Él se siente de que es lo suficientemente sabio y entendido como para poder interpretar otras cosas que no están en el Evangelio. Entonces no seamos tentados en quitar a Dios en ningún momento de nuestra vida, el saber que su amor y su poder siempre está con nosotros y reconocer que Él siempre está interesado en nuestra vida, de que Él está listo para dar. Nosotros tenemos que no obtener fuerza de nuestro poder. Nuestra confianza no está en nosotros mismos, sino en del poder que reposa en ti. Lo que recibiste es por fe. La fuerza es de saber que Jesús dio el poder como cabeza a la iglesia. Y todo lo que Dios ha dicho acerca del Evangelio y la sabiduría que se encierra en Jesucristo, en una promesa fiel y también en que Jesucristo pagó el precio. Y así podrás recibir esas fuerzas, podrás ver lo imposible, haciéndose posible ante tus ojos, que el invisible, como que el invisible estuviera enfrente de ti, como que tú lo pudieras estar viendo y palpando. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fuerza, si se podría decir.
Y la palabra misma dice en Jeremías 17, 7 y 8, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como el árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y no deja de dar fruto. Podemos ver estas palabras que resuenan realmente y nos dan fuerza. Dice, feliz es aquel que confía, porque el gozo va a permanecer en la confianza. A medida que nosotros confiamos, ese gozo va a permanecer en quien es Dios. Por eso el gozo no es a través de las circunstancias, sino es basado en saber que Dios está ahí conmigo. Y vamos a ser como ese árbol que avienta raíces, que no teme del calor, no teme de las circunstancias, no teme de lo que ve en sus ojos, sino que sabe que Dios siempre va a dar, siempre va a estar ahí, en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Isaías 12:2 dice también, Dios es el que viene a mi rescate. Dios es el que viene a mi rescate, confiaré en Él, no temeré. Confiaré en Él, no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es el que viene a mi ayuda. Podemos ver todas estas palabras de ánimo que Dios nos permite guardar en nuestro corazón para poder recibir de su amor. Y al recibir su amor podemos entender y libremente creer en su poder. Sara recibió poder y fuerza por medio de esa fe cuando su creencia fue confrontada. Y la misma palabra dice que el que le falle entendimiento, pídala a Dios y la recibirá. El Dios no le va a reprochar. Vaya y pida con fe que va a recibir. Lo único que Dios quiere es que usted pida que con fe, que crea que lo que ha pedido a Dios lo va a obtener por quién es Dios, que es su Padre Celestial, que la ama, que el poder, no hay nada imposible para Dios. Cuando vamos a Dios, vamos con la confianza de quién es Dios, porque acuérdense que nosotros, Dios mira el sacrificio de Jesucristo en nosotros. Tenemos la libertad de ir con a Dios, no con la conciencia de nosotros mismos, sino la conciencia de quién es Él. Por eso dice, pídala con fe que la va a recibir. No dude en su corazón de que no puede recibir algo porque ya Dios lo dio, creyendo de antemano que haya recibido lo que ha pedido. No se trata de ti, se trata de las promesas de Dios, se trata de lo que Dios quiere hacer por ti. Recibe con la libertad el regalo, recibe. Si tienes alguna pregunta, pídela, pero recibe. Recibe felizmente, recibe gratuitamente y ve el poder de Dios. Y vemos el ejemplo de Jesucristo también, el Hijo de Dios, cuando Él dijo, todo lo que pidáis, cree que ya lo recibisteis. Pide con fe de que es fiel quien ha prometido, que es poderoso el que puede crear o el que creó todas las cosas, el que puede traer las cosas que no se ven, el que puede manifestar las cosas que aún no se ven. Llama las cosas, aquellas cosas que no son como si fuesen, llama las cosas por aquellas que ya recibiste. Recibir es aceptar lo que ya se nos dio. Y cuando vemos las palabras de Jesucristo a los discípulos, le dice, ¿por qué no podéis recibir, hombres de poca fe? Cuando les dice hombres de poca fe, también es una confrontación, no una acusación. No les está diciendo por qué, no, el enfoque no es en ellos, sino el enfoque es por qué creen tan poco de Dios. ¿Por qué creen tan poco de mi Padre? Porque las palabras que mi Padre me ha dicho, yo les he dicho a ustedes y ustedes no las creen. Porque Él les decía a ustedes, Él les decía lo que ellos podían hacer, pero las palabras que Jesús les decía eran las mismas palabras que Dios había revelado al corazón de Jesucristo para que Él las pudiera transmitir.
Y cuando le dice, ¿por qué creen, hombres de poca fe? Está hablando de por qué creen tan poco de lo que ha dicho Dios. ¿Por qué creen tan poco básicamente de Dios? Porque si Dios ha dicho algo, acuérdate que no es de ti, es de Él. Estas palabras también fueron una confrontación en el punto de los discípulos de decir, no crean tan poco de lo que ha dicho Dios. Porque Dios ha dicho esto, crean que Dios es poderoso. Entonces esta fue también una confrontación amorosa para acordarle de lo que el poder de Dios podía hacer. La fe cree lo que ha recibido de Dios. La fe cree lo que ha recibido de Dios. La fe descansa en las promesas de Dios. Tu fuerza es lo que Dios ha dicho. Sara recibió lo prometido. La palabra revela la manifestación, la palabra revelada en manifestación. Y la palabra revela lo que ya ha sido puesto por manifestación o revelación. Dios ha dejado eso establecido. Caminamos en la palabra revelada. ¿Por qué? Porque la palabra va a llegar a manifestarse en nuestra vida a medida que nosotros creemos en el Dios verdadero y en la palabra que es verdad. La fe no es para satisfacer tus deseos. La fe es para mostrar las promesas reveladas. Sara, nosotros podemos ver y ir otra vez. Sara cuando se ríe y es confrontada, vuelvo y repito, la confrontación era para hacer pensar en el corazón de Sara, para que la palabra viniera como un refresco en el corazón de Sara, para refrescar y que ella obtuviera esa fuerza de quién era. Y ahí Sara descubre que era verdad, que la promesa era vital, era realmente visible. La promesa era visible no en el sentido de tangible en el momento, pero era visible por el poder, porque el poder de Dios era visible y el poder de Dios era la revelación que se estaba dando ante una promesa. Entonces podemos ver en Génesis 18:15 donde ella dice no, pero podemos ver que la corrección es la enseñanza correcta para creer en el Evangelio de la fe. La fe recibe de Dios. Sus promesas son verdad. Entonces, animémonos unos a otros a creer en lo que Dios ha dicho para recibir. La fe recibe de Dios. Recibe y nosotros vamos a recibir fuerzas.